El periodismo es un método de interpretación, primero porque escoge entre todo lo que pasa aquello que considera interesante. Segundo, porque traduce a un lenguaje sencillo la información. Es una de las profesiones más importantes porque se encarga de informar y orientar a la sociedad, aunque no todos los hechos son transformados en noticias. Además, se encarga de crear distintos puntos de vista sobre distintos temas. Aunque a veces ese poder concedido por la sociedad no es utilizado de la mejor forma y ciertos aspectos personales se interponen en ese trabajo. Irónicamente, yo voy a estudiar eso y por eso es que me preocupa. Dada la importancia de la información, la mayoría de nosotros nos enteramos de las noticias por medio de Internet, aunque no todos leemos más allá del título y el epígrafe. En una encuesta que realicé a 50 personas, el 60% de los lectores no lee más allá del título del epígrafe. Y este es un factor importante, porque para que las noticias sean interesantes, se crean títulos que no son ciertos o son parcialmente ciertos. En un artículo que leí sobre el Ara San Juan, el titular decía: encontraron el Ara San Juan a 400 metros de profundidad. Mientras que si leías la nota completa, esta era una simple posible ubicación. Por esta razón, nosotros nos damos cuenta de la importancia de leer la nota completa, que aunque a veces tengamos poco tiempo, nos vamos a quedar con la información errada. Porque los medios crean títulos pensando en el interés público, en la cantidad de clics que la nota va a tener, porque cada clic genera un ingreso monetario. Otro tema importante en la difusión de las noticias son las fake news o noticias falsas. Hoy en día hay miles de sitios web falsos creados con imágenes que replican las oficiales. Hasta en las últimas elecciones de Estados Unidos se confirmó que las noticias falsas superaron las reales. Pero por eso, además, cotidianamente nos pasa en nuestras redes sociales, como por ejemplo los audios o cadenas falsas de WhatsApp. ¿A quién nunca le llegó un audio o cadena falsa de WhatsApp? Hace 3 meses se difundieron unos audios hablando de la supuesta muerte de Diego Maradona. Esto resultó ser falso y lo único que hizo fue causar daño a los familiares. A veces antes de mandar un mensaje o difundir una información, tenemos que pensar en el impacto que esto puede llegar a tener en la sociedad. ¿Pero ustedes piensan que esto solo pasa a causa de la tecnología? No. Cuando fue la guerra de las Malvinas, los diarios tenían titulares que decían que estábamos ganando la guerra. Esto era falso y lo único que hacía era censurar la verdad de la sociedad. Además, muchas veces, la información falsa queda mucho más en el cerebro que la verdadera, y esto se llama efecto de influencia continua. En un artículo de la revista Psychological Science de Christopher Jones del año pasado, se hablaba sobre un estudio realizado a 6.500 personas que decía que la información falsa queda mucho más en la memoria que la verdadera. Esto es a causa de que el mensaje que se usa para desacreditar la información es tan elaborado que resulta ser contraproducente. Por esta razón es que para no quedarnos con el concepto de la información errada, hay que leer la nota completa, verificar la fuente, el autor, la fecha, la hora y verificar otras fuentes. Porque tener la información errada no es poca cosa, porque no solo modifica tu conocimiento, sino el de tu entorno. Muchas gracias.